Shalom. Que la paz de nuestro Salvador sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión de las herramientas para estudiar la escritura, estaré tocando la parte 2. La primera parte también aparece en YouTube para aquellos que estén interesados. Pero en esta ocasión de la parte 2 es para ampliar un poquito más de de las herramientas que podemos adquirir durante este recurso para aplicarlas en cada uno de los estudios de la escritura. Como lo voy a ir relatando, si vieron la primera parte, al último yo expliqué que cada una de estas herramientas al principio se puede ver como algo que tenemos que estar pendiente a cada una de ellas, pero una vez nosotros las dominamos, es como todo. Automáticamente cada vez que vamos a acercarnos a la escritura, las empezamos a aplicar de manera, se podría decir, automática o neutral y en cada una, ¿verdad? Basado en cada una de las aplicaciones que se requiere, parecido como traté de hablar un poco al final del último estudio, de que es como el hombre que llega el momento que naturalmente, el ser humano naturalmente, por lo menos en el área donde occidental que yo conozco, automáticamente pues nos levantamos, nos lavamos la boca, nos lavamos la cara, nos bañamos y automáticamente lo primero que pensamos una vez hacemos ese proceso es qué tengo que pensar, qué tengo que hacer para yo ingerir algún alimento de desayuno. Sabemos que tenemos que ir directamente a la cocina, a la cena, a verificar si ya no lo tenemos planeado desde el día anterior. Pero son cosas que no lo pensamos, sino que salen automáticos. O sea, son pensamientos automáticos, directrices que el cuerpo no nos da automáticamente. No estamos pensando, ay, ahora qué tengo que hacer, tengo que mover este pie, tengo que levantarme, dónde estará el baño, tengo que estar allí, sino que automáticamente ya lo sabemos. Y una vez nosotros empezamos a dominar estas herramientas, automáticamente las utilizamos basado en la necesidad. Pero vamos a comenzar. Herramientas para estudiar la escritura, parte 2. En esta segunda parte de conociendo las herramientas que nos ayudan a estudiar la escritura de manera más seria, para poder sacar un mejor provecho. La motivación de sacar este estudio, esta segunda parte, es la misma que la primera. Y la motivación para sacar el primer estudio fue para que el lector, aparte del estudio que tenga en su grupo, con las personas que se reúnen, también por sí mismo pueda estudiar la escritura y ser edificado. Que pueda seguir creciendo en su emuná o en su fe, en nuestro Abba, nuestro papá, nuestro padre, y en nuestro Mesías Yeshua, afirmándose la esperanza que se nos ha revelado, o que en el caso de algunos se les vaya a revelar por medio de los estudios que estén haciendo, sea un estudio personal, familiar o congregacional. Así como, ¿verdad? A entender mejor esta esperanza a la cual nos hemos sido llamados todos. También a que estén lo mejor capacitados para poder discernir toda enseñanza que escuchemos y que los que tienen un llamado para enseñarla lo hagan responsablemente, sabiendo que primero tenemos que enseñarnos a nosotros y luego a los demás. Y esta es mi motivación porque yo creo que las palabras que aún nuestro Mesías le dijo a los discípulos una vez los llevaba aparte y hablaba con ellos, era de exhortarlos, de orientarlos y de darles esa advertencia indirecta de decirle, mira que nadie los engañe. O sea, fuera de mí nada pueden hacer. Si no están conmigo, están contra mí. Y les dijo, ustedes están como por medio de un camino donde están en medio de lobos rapaces. O sea, tienen que cuidarse. Shaul o Pablo también lo explica dentro de sus cartas, inclusive le dice a cada una de esas personas, a esos destinatarios a los cuales les envía sus cartas, le dice que se alegra de todo lo que ellos han logrado, de todo el testimonio que ha escuchado sobre ellos,
y les incita a que sigan creciendo en la emuná, en el amor, en la sabiduría, en el conocimiento, en la jomá, en siendo también, siendo perfectos, maduros. Y les dice por qué es el propósito del cual quiere que ellos lleguen a esa altura o a esa madurez. Y dice que es para que ya no sean llevados de todo viento de doctrina, para que ellos mismos ya puedan saber y entender cómo andar en este caminar, ¿sabes? Que ya no tenemos que andar como los gentiles, pero también tenemos que tener cuidado de toda enseñanza que viene a nuestras mentes, que de una u otra manera pueden venir disfrazadas de una buena voluntad, de piedad, como dice yo creo que Pedro, y que en sí vienen con ese propósito, el propósito de que nosotros le abramos las puertas, que se introduzcan en nuestra mente, en nuestro corazón, las creamos y sutilmente sacarnos del camino correcto. Y esta era una de las defensas que tenían cada uno de los apóstoles en sus cartas, aparte de todos los temas que tocaban, pero siempre había una parte donde les exhortaba a cada uno de ellos a que tuviesen cuidado de la doctrina que estaban escuchando. En una ocasión, Johanán o Juan le dijo a unos destinatarios que si alguien viene a traer un evangelio diferente al que hemos escuchado, que ni le digamos shalom, o sea, ni le digamos bienvenido. Eso era un saludo que se hacía entre el pueblo de Israel. Cada vez que venía una persona a visitar, pues, eso era alabar y exaltar, y decían Baruch haba, bienvenido, y decían shalom, shalom, y sheb, o si era una mujer, shibit, sheb es siéntate, o sea, sentarse, se saludaban, le hacían comida y hacían un banquete, y obviamente eso era a platicar largo y tendido. Por eso es que en una ocasión el Mesías le dijo a los discípulos cuando los envió: no te pares en ningún lado, no te detengas, tú vas a lo que yo te envié, porque esos saludos podían durar muchísimo tiempo. Pero en sí el enfoque de este es el primero, de que cada quien siga creciendo en este caminar y que pueda ser de instrumento de bendición para su vida, para aquellos que aman y aquellos que el Padre ponga en su frente, como decimos, alrededor, a su prójimo. Vamos a seguir. La Ruach Actor, eso es un nombre que yo le puse. Hay una palabra hebrea y una palabra en inglés. Ruach es espíritu, Tol es herramienta, y lo puse así para combinar. No sé, quise ponerle ese nombre. Dice, estas son las herramientas que yo les llamo los Ruach Actor, y en sí traducido es las herramientas del Espíritu. Porque sin la revelación del Padre por medio del Espíritu de Santidad, no las vamos a utilizar correctamente. Esto es algo que yo expliqué también en la primera parte. Porque aunque no se puede negar que el ser humano está capacitado para llegar a entender muchas cosas de manera natural. Eso es algo que no podemos negar. Y aún algunas de la escritura también cualquiera persona las puede entender, y hay muchas personas que te dicen no, porque la escritura dice esto, y uno dice, mira, lo entendió. Pero no es que realmente necesariamente hayan sido reveladas a él, sino es que de manera natural hay cosas sencillas que no hay que darle mucha rienda suelta, se extienden de manera clara. La escritura misma, toda la escritura se explica por sí misma, pero hay cosas que aún en el nivel más básico de entendimiento que pueda tener un ser humano las entiende. Pero hay algunas que sin la ayuda de Ruach HaKodesh no las vamos a entender. Y las más importantes inclusive no las vamos a entender correctamente. Y así que las herramientas que desarrollaré en el estudio, ¿verdad?, en este Ruach Actor son las siguientes. Pero antes de comenzar quiero aclarar algo. Y esta nota aclaratoria es para las personas que me están escuchando, que tal vez puedan decir, esta persona dice esto, dice una palabra en hebreo, a veces dice una palabra en español, a veces dice una en inglés. ¿De dónde será? ¿Qué movimiento es? ¿A quién sigue? ¿A quién está escuchando? Yo quiero aclarar esto para el beneficio de las personas. Dice, aunque soy creyente en el Elohim, que creó todo lo visible e invisible, y en su enviado el Mesías Yeshua, no sigo a ningún rabí de ningún movimiento, ya que solo tengo un rabí,
y es Yeshua HaMashiach. Hay cosas que tal vez el lector o la audiencia que lea o escuche este estudio, lea algunas cosas o métodos de cómo ellos, ¿verdad? Métodos de cómo interpretar la escritura y que otros movimientos aplican, sean creyentes en Yeshua o no. Esto es algo que tenemos, ¿verdad? Que quiero aclarar, y es que hay movimientos que aplican cosas dentro de lo que vamos a tocar aquí, y no necesariamente es que yo esté vinculado con ellos o que yo sea seguidores de ellos o que yo sea un fanático de todos los estudios que ellos dan o algo similar. Y es que algunas cosas que ellos hacen están correctas, y no porque ellos tengan la verdad, sino porque en algunos casos aplican las cosas de manera correcta, como en este caso. Es mi opinión, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de los que quieren ser responsables en lo que es estudiar la escritura y cómo se debe de estudiar. Estamos, ¿verdad?, de acuerdo en este caso de las diferentes maneras de leer la escritura, así que lo aclaro, ¿verdad? Lo aclaro para evitarles a que hagan algunas especulaciones sobre mí y me vinculen con algún movimiento en particular. Esto es algo que quisiera aclararles, ¿verdad? Porque automáticamente uno llega a escuchar a una persona y por lo natural estamos acostumbrados a ver a dónde se inclina esa persona. Se inclina a creer de cierta manera, y a lo mejor esa persona, como en este caso, ¿verdad?, podemos estar inclinados a creer y entender esto de este punto de vista. Y si he escuchado otro movimiento que también tiene la misma entendimiento o aplica de la misma manera, nos asocia y decimos, este es de los de fulano, este es de los de Perencejo, este es aquí o este es allá. No quiero mencionar el nombre para no entrar, ¿verdad?, en estar hablando cosas que tal vez, ¿verdad?, la gente pueda malinterpretar. Yo sí lo que puedo decir es que yo personalmente soy de los que creo en lo que dijo nuestro Mesías Yeshua y en el lema que él puso. Y yo creo que ese es el lema que yo aplico en mi vida. En una ocasión el Mesías dijo a aquellas personas que estaban alrededor de él, y de momento le dice, mira, ahí afuera te está buscando tu mamá y tus hermanos. Y él le dice, en manera de enseñanza, utiliza eso que le dicen para darle una enseñanza, y dice, ¿quién es mi mamá y quién es mis hermanos? Dice, mi mamá y mis hermanos son aquellos que obedecen la palabra del Padre. Esa es mi mamá y ese es mis hermanos. O sea, mi familia son aquellos que obedecen la palabra de nuestro Avinu, de nuestro Padre. O sea, de Avinu es nuestro Padre, de nuestro Padre. Y ese es mi lema. Mi lema es que realmente aquel que obedece la palabra, aquel que quiera hacer la voluntad de nuestro Padre, que esté dando los frutos de manera como la Escritura enseña, no lo que está esperando el hombre, sino lo que la Escritura enseña y dice, pues esa persona yo los considero mis hermanos, los considero mi familia. Y ese es mi punto de vista y mi manera de pensar. Pueden estar de acuerdo o pueden ser que no, pero por lo menos así es que yo lo pienso. Vamos a seguir. Herramientas o los pasos básicos como manera de repaso, ya que son vitales y que no podemos pasar por alto. Estos fueron los que yo toqué en el primer estudio. Primero fue la humildad, y es bien importante la humildad, porque sin humildad, pues, como yo estaba comentando, yo considero que sin humildad no hay revelación. Y hay momentos en que una persona altiva, pues obviamente las personas altivas no cogen consejos, se creen que todo lo saben, creen que saben más que todo el mundo. Y cuando una persona tiene esa actitud, bien difícil o casi imposible que el Padre les revele las cosas. Inclusive la Escritura, el Padre dice que los que Él tiene comunión, a los que Él mira, son aquellos que son humildes de corazón y tiemblan ante su palabra. Y la humildad es súper importante para entender la revelación del Padre y para empezar a aplicarla a nuestras vidas, porque cuando uno es humilde, uno entiende que uno necesita y que uno no depende de sí mismo.
El idioma es otra cosa súper importante, donde también estuve hablando de que la importancia del idioma es vital, ya que hay muchas traducciones que nosotros tenemos hoy en día, que hay algunas palabras que por razones, ¿verdad?, que algunas conocemos y algunas desconocemos, no están traducidas de manera correcta, y el entendimiento que tenemos cuando lo vemos en la traducción a nuestro idioma a veces se distancia bastante de lo que es la palabra en el idioma original, en la cual se escribió o en la cual están las copias, y distorsiona un poquito el mensaje, como que lo saca un poquito de su contexto, y en ocasiones pues la persona que lo está leyendo no entiende realmente, porque parece que está contradiciendo otro texto más adelante o otro texto más atrás. Pero cuando vemos todas estas cosas nos damos cuenta que la escritura no se contradice, y que tiene una armonía tremenda, increíble, impresionante. Y es Ejad, como dice la escritura enseña de que el Padre Ejad es uno, es una unidad increíble en sí mismo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando tenemos en cuenta el idioma, más también el tiempo en el que se escribió, que obviamente habían una manera diferente a vivir a la que vivimos hoy en día, y inclusive hay palabras que en nuestro idioma las podemos decir súper claras, y si las decimos en otro país no nos van a entender, van a creer que estamos diciendo un disparate o tal vez una palabra obscena. Pero en el idioma hebreo es bien parecido, y esos son lo que se le llaman los hebraísmos. Son cosas que vamos a estar tocando un poco más adelante, tal vez en otra parte de lo que son las herramientas para estudiar la escritura. Pero es bien importante esto, que fuimos lo que tocamos en el primer estudio, lo que es el tiempo, la humildad, el idioma, las circunstancias que estaban pasando, por qué estaba pasando el pueblo. Una era las circunstancias que estaban pasando cuando estaban en Egipto, que eran esclavos. Otra circunstancia era la que estaban pasando mientras estaban por el desierto los 40 años. Otra circunstancia era la que estaban pasando en los tiempos de los jueces. Otra circunstancia era la que estaban pasando cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y así, tomando en cuenta todas esas cosas, cuando estemos leyendo cada porción de la escritura, la vamos a ir aplicando basado en ese contexto para comprenderla mejor y para aplicarla mejor a nuestra vida, y para poder enseñarla de una manera más correcta y no estar diciendo lo que no es y llevando a personas a creer, o nosotros estar creyendo cosas que la escritura en sí no es realmente lo que está diciendo. Así podemos entender el mensaje y se nos puede revelar mucho más esa verdad que nos ayuda a crecer, nos ayuda a estimularnos más en la fe y a creer mucho más en aquello que nosotros consideramos que es la verdad. El autor también, las características del autor, no es lo mismo leer un libro de los Salmos, que podemos leer el Salmo 1 y de momento brincar al Salmo 2 y automáticamente decir, ve acá, pero esto parece que pasó hace 30 o 20 años después de aquello, por poner un ejemplo. A estar leyendo el libro, por ejemplo, de Jeremías, que sabemos que el profeta Jeremías profetizó de cierto año a cierto año. O sea, que eso que él profetizó, lo profetizó en esa época, ¿verdad?, en ese tiempo en el que él vivió, aunque algunas de sus profecías se cumplieron una vez también él fallece. Son cosas que tenemos que analizar y ver. No es lo mismo leer uno de los libros que se llaman los escritos a estar leyendo los Nevi'im, que son los profetas, o estar leyendo los libros de sabiduría, o estar leyendo Génesis. Son cosas que tenemos que tomar en consideración. Los destinatarios, el autor, los destinatarios, el tema también, que es importante, de qué está hablando la persona, y también lo tomamos en consideración a quién la persona le está hablando. No es lo mismo la profecía que le dieron a estas personas que estaban haciendo servicio, ¿verdad?, en el primer Mishkan, que fue en Silo, a los que estaban haciendo el servicio cuando ya se había construido el Mishkan en Jerusalén o en Jerusalén. El contexto
también súper importante ver todas las aplicaciones y todo lo que está pasando sobre ese tema para tener una amplitud realmente del mensaje y poder aplicarlo correctamente, que sería la otra parte, la aplicación que se le dio en esa época. La aplicación presente, cómo yo lo voy a aplicar hoy en día. O sea, las personas lo aplicaban de una manera en su época porque estaban viviendo una circunstancia X. Nosotros estamos viviendo otras circunstancias, aunque la obediencia es la misma. En sí el objetivo es el mismo, ser obedientes al mandamiento y a la palabra que se nos ha revelado. Perdón. Y la conclusión, una conclusión de saber por qué estudiamos esto, por qué este mensaje, por qué o qué yo voy a hacer con él, cómo lo voy a transmitir. Y el propósito de vamos a seguir los Ruach Tools. Es la palabra P Resh Dalet en Samek. En cierto aspecto sería la palabra P en nuestro idioma, la P, la R, la D y la S. Y la primera empieza con la P, pues se le llama Shab, que simboliza la simplicidad o lo simple o literal del texto. Segundo es Remex, que es la insinuación que nos lleva a reflexionar y a reaccionar y a relacionar el texto con otros o con algún tema de manera lógica o por revelación. El Drash es interpretar el texto basado en la historia, o sea, utilizando los pasos básicos del primer estudio o también entendiendo el texto de varias maneras utilizando una historia, parábola o cuento. Y la cuarta, el Sod, que es secreto, misterio, tapado o oculto. Esto no radica necesariamente al texto, inclusive la gran mayoría de las veces no está relacionado con el contexto del texto, sino que son mensajes que están ahí en los textos, pero de manera secreta o oculta, y solo se entienden conociendo algunas reglas que se utilizan o por revelación divina, o sea, por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad. Vamos a ir definiendo un poquito lo que es estos 4 niveles de interpretación. Se le llama Pardes. Y Pardes es la palabra que se define en las 4 maneras o niveles de interpretación. En el estudio de la escritura, la P, que es Shab, se le dice Shab, la R, la Hesh, que se utiliza para Hemesh, la Dalet o la D, que se utiliza para Drash, y la Samek o la S de Sod, que son las vocales y que son las que se utilizan. Las vocales no se cuentan, o sea, la A y la E, las que están aquí, ¿verdad? Que son las que definen lo que es Pardes, no se cuentan, ya que en el idioma hebreo no hay vocales. Esta palabra Pardes es hebrea y en español se traduce como huerto y está asociada a otra palabra que es paraíso, o como la llaman ellos, el Gan Edén. Y la llaman así porque según uno va entendiendo la Torá, por medio de cualquiera de estos 4 niveles, es experimentar lo más cerca a estar en el paraíso, ya que cada nivel es delicioso y asombroso en el entendimiento que transmite al lector. Así que sabiendo esto, comencemos con el estudio desarrollando cada letra o cada palabra. Vamos a empezar. La primera es Shab, que así mismo se lee, ¿verdad? En hebreo, Shab. Estas son las letras hebreas, la P, la letra Shin, la letra Tet y el Shab, y su valor numérico es 389. Cuando hablemos un poquito de lo que es gematría, pues le voy a decir más o menos por qué pongo este 389. Es que algunas personas utilizan este método. Y voy a explicar por qué, para qué, un poquito casi al final, un poco más adelante. El Shab es el primer nivel de interpretación. Es el más común y el que rige a los demás en todo, con unas excepciones que se tocarán más adelante.
Cuando alguien está leyendo algún pasaje de la Escritura y así como es, se le llama shab, o sea, lo está leyendo literal. No está usando ni su contexto, ni lo relaciona con lo profético, o sea, no lo asocia con nada más que lo literal. Eso es a lo que se le llama shab. A veces cuando alguien está diciendo algo y tú dices, espérate un momento. Por eso, ese es el shab. Cuando se habla así es diciendo, espérate, eso es lo que dice la Escritura, así está escrito. Shab es como que lo que está escrito literalmente. Y dice, no, espérate, si así no es el shab, pues hay que analizarlo mejor. Y es que es normal que lo primero que uno haga cuando está leyendo la Escritura es relacionarlo con lo que está leyendo, literalmente. Y es lo más ético, ya que uno puede hacer, es lo más ético que uno puede hacer, es lo más ético que uno puede hacer, pero cuando uno entiende estos niveles, sabe que no necesariamente es el único mensaje que transmite el texto. Puede que me quiera transmitir mucho más información que lo literal, como algo profético, alguna enseñanza sobre la ética o algún mensaje de lo que estaba pasando en esa época, o con el tema o personaje, así muchísimas cosas más, que utilizando solo el chat no la podremos ver ni recibir, aunque cualquiera de ellas tiene que estar relacionada con el chat, excepto en las ocasiones especiales que voy a tocar más adelante. Vamos a seguir el ejemplo de chat. Vamos ahora a lo práctico. Vamos a poner un texto de lo que es de la Escritura y lo vamos a leer de manera chat y a tratar de interpretarlo así mismo, literalmente. Traer un texto como ejemplo de cómo leer en este primer nivel, llamado chat. Vamos a leer Bereshit 1.26 o Génesis 1.26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. La manera en que se entendería si lo leyéramos shab o literal sería que el hombre es semejante al Todopoderoso físicamente y que su rol es gobernar a los peces, aves, ganado, tierra y lo que se arrastre en ella. Y en parte es verdad. Pero sabemos que si utilizamos nuestra imaginación para poner en contexto esto, que sería utilizar la otra herramienta, que es el segundo nivel, nos daría mucha más información y nos aclararía mejor el texto. Pero para esto utilizaré este mismo texto usando el segundo nivel de interpretación, que es el Remes. Este texto de Bereshit 1.26 lo voy a utilizar aplicando el segundo nivel de interpretación y va a ver cómo se va a complicar un poquito mejor, pero lo vamos a entender mejor. La palabra Remex se escribe así, Remex o Remesh, con la letra Hesh, la letra Mem y la Zayin. Y su valor numérico es 246. Y cuyo significado es insinuar o, en algunas ocasiones, por lógica, se basa en que después de la lectura del texto reflexionamos sobre el mismo, sea relacionándolo a alguna historia, evento, tema, llegamos a conclusiones lógicas o mucho más profundas o difíciles de llegar. Como dije ya anteriormente, el primer estudio es un claro ejemplo de lo que es utilizar Remes, aunque no se utilizó en todos los temas, sí en la mayoría, ya que es, una vez leído el texto, reflexionar sobre el tiempo, las circunstancias y qué idea transmiten otros textos que hablen del mismo tema o parecido. De ahí viene un conocimiento más amplio, que en ocasiones nos parece que nos está hablando a nosotros. Esto se le conoce en el ámbito religioso como es que este texto me hizo rema. Esto muchas personas lo dicen sin saber realmente a lo que se refieren. Otros lo sacan de uso y lo espiritualizan diciendo a sus oyentes, tienes que hacer que este texto se haga rema en ti.
o para los tuyos. Así solamente con decirlo, y aunque no se puede negar que en ocasiones uno está leyendo un texto bíblico y el Todopoderoso, por medio de Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, nos revela cosas, sean personales o de cualquier otro tema que necesitemos escuchar en ese momento. Pero en mi opinión personal no es así como lo promocionan algunas personas, que en pocas palabras parece que están haciendo magia o invocando fuerzas o creyendo que tienen el poder para hacer que pasen las cosas cuando ellos digan y como ellos digan. En la Torá o en la instrucción no es así. En la Torá o la instrucción se nos demanda estudiar y escudriñar las cosas. Por lo general no funciona como magia o como dicen, por amor al arte. Si alguna persona ha tenido una experiencia en un ámbito religioso, así como en esto, ¿verdad? Que utilizan estos refranes, se van a dar cuenta de que es como casi imponiendo a las personas o como ellos mismos motivándose. Es que esta palabra se haga rema en tu vida porque tú tienes la autoridad para creer que las cosas sean hechas porque el Señor dijo que todo lo que pidieran en su nombre será hecho y tú puedes hacer que esto se haga rema, o sea, que se haga vida en tu vida. Que hay un texto que dice, por ejemplo, yo salvaré a los tuyos. Haz que este texto se haga rema en tu vida y tú vas a ver cómo los tuyos van a venir al evangelio. ¿Verdad? En muchas ocasiones, inclusive yo he tenido experiencia de personas que han sido toda la vida religiosos y los suyos toda la vida han sido paganos, por poner un ejemplo, ¿verdad? Han sido totalmente desobedientes y uno puede decir, ven acá, pero espérate, no te apresures porque esto es en el tiempo del Señor, no es en el tiempo tuyo. Sí, es verdad, en el tiempo del Señor, no es en mi tiempo, pero es que se han muerto todos y se murieron siendo paganos, todos. Se murieron siendo desobedientes a la Escritura. No fue que todavía no se han convertido, es que fallecieron ya y no hay oportunidad, a menos que la persona crea en lo que se le dice cuando una persona muere y vuelve a estar en otra vez. Ahora mismo se me fue la palabra, en la reencarnación. Pero, ¿verdad? Y no es que me esté burlando de ellos ni nada, pero es que es triste porque la mayoría de estas confesiones o declara que así van a ser las cosas, uno se da cuenta de que esto es bien serio, porque cuando uno dice yo declaro, es como si uno está diciendo, mira, nuestro padre me mandó a decir esto, y si nuestro padre me mandó a decir esto, pues obviamente tiene que suceder, tiene que cumplirse, porque el padre no miente. Y la mayoría de las cosas, pues, no se cumplen ninguna ni pasan ninguna. Cuando sucede una de 1,000,000, se apoyan en eso para seguir diciendo que el Padre está con ellos y que los está apoyando. En muchos casos, ¿verdad? Lamentablemente, pero aquellos que queremos estudiar la Escritura de manera responsable y que estamos tratando de salir de todo ese sistema, queremos anhelar y desear que nuestro Padre haga rema en nuestra vida, lo que Él quiere que se haga rema, no lo que nosotros queremos que se haga rema, sino lo que Él quiere, que lo que Él sabe que nosotros necesitamos para crecer, para vivir, para experimentar su misericordia y para transmitírsela a los otros, y obviamente para creer que Él es poderoso para hacer todas las cosas que Él quiere y que hace. Pero yo no soy el que doy la orden, Él es el que me da la orden a mí. Y yo creo en lo que Él me dice. Sigamos. Vamos a aplicar este mismo texto de Bereshit 1:26 utilizando el segundo nivel. Segundo nivel de Remix. Bereshit 1:26. Entonces dijo, hagamos Elohim al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y ellos gobernarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todo lo que se arrastra por el suelo. Este es el mismo texto que utilizamos para el Shap o lectura literal. Pero si usamos este segundo recurso o nivel de interpretación de Remes, vamos a entender mejor el verso y vamos a darle una interpretación más íntegra que no saque de contexto ni contradiga los demás versos. Ni contradiga los demás versos de la Escritura que hablen del mismo tema. Por ejemplo, muchos basados en este texto
¿verdad? La mayoría de los que se basan en este texto de lo que voy a explicar ahora son aquellos que no creen en la escritura o que quieren tratar de tergiversarla. Ellos utilizan, ¿verdad? Y dicen que la interpretación de los israelitas de decir que solo hay un Elohim no es correcta, ya que la palabra Elohim significa dioses y no Dios. Y es un buen argumento, no se puede negar, es un argumento. Si leemos el texto y lo interpretamos literalmente, es un buen argumento, pero debido a que hay muchos textos en la escritura que relatan expresiones que hay un solo Elohim, cuando se refiere al que creó los cielos y la tierra, esto le demanda al lector responsable a utilizar el segundo nivel de interpretación. O sea, esto es demandarle al texto más información, ya que no hay mucha claridad sobre esta palabra. Y cuando lo hacemos, llegamos a la conclusión de que no hay contradicción sobre esta palabra, ya que la información escritural de los textos nos lo aclara y la información del idioma también. Esto es importante porque en la parte hablamos de que la importancia de lo que es el idioma también. Y aquí también vamos a utilizar esto. Dice, ejemplo, el significado de la palabra Elohim es dioses, pero también puede significar poderoso, o todopoderoso, o fuerza, o fuerte. Y también la palabra Elohim también se refiere a lo que son los ídolos. Si nosotros analizamos y vemos el capítulo de Éxodos 20:23, dice: no hagan conmigo dioses de plata, ni dioses de oro se van a hacer. O sea, no hagan conmigo ni dioses de plata, ni dioses de oros van a hacer conmigo. O sea, aquí la palabra que se utiliza es Elohim. Dice, si buscamos dentro de lo que es en el hebreo, dice, no hagan conmigo Elohim de plata ni Elohim de oro. También se utiliza la palabra dioses para referirse a los jueces de la tierra. Si vemos el Salmo 82, dice: Elohim preside en la asamblea en medio de los Elohim, o se traduce como en medio de los dioses o en medio de los jueces juzga. Y les dice: ¿hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente mostrando favoritismo con el malvado? Defiendan al desvalido, al huérfano, hagan justicia al oprimido y al pobre, liberen al indefenso y al necesitado, sálvelos de la mano de los malvados. Yo he dicho, ustedes son seres divinos, todos ustedes, oh hijos de León, pero como hombres morirán, como cualquiera de los príncipes caerán. O sea, le está diciendo aquí a los jueces que hagan justicia, que juzguen justamente, porque aunque ellos son líderes, aunque ellos son jueces, igual que todos los demás hombres van a morir. También se utiliza esta palabra Elohim para lo que es un caudillo o un líder del pueblo. Esto nosotros lo leemos en Éxodo 4:16, donde dice: y él hablará por ti al pueblo, así él te servirá de vocero y desempeñará el papel de Elohim para él. Aquí cuando Elohim, ¿verdad?, el Todopoderoso, le dice a Moisés: vete y tú vas a ser un Elohim para el pueblo. O sea, tú vas a ser un caudillo, tú vas a ser un juez. Y Aarón, tu hermano, va a ser el profeta, va a ser el que va a transmitir el mensaje. O sea, si estamos familiarizados con ese relato, vemos que Moisés estaba diciendo: ¿cómo es que yo voy a hablar? Y Elohim le dice: pero ¿quién fue el que hizo la boca? ¿Y quién hizo esto? Y yo soy tartamudo que... Mira, Aarón va a hablar. Tú vas a ser como un Elohim y él va a ser el profeta. Y esto es lo que utilizamos, ¿verdad? Y reconocemos y entendemos que la palabra Elohim no solamente se refiere a dioses. Pero entonces, sacando todo esto, ¿verdad?, o explicando todo esto, lo que nos lleva es entonces a cuál debe de ser nuestra responsabilidad sobre esto. Y la responsabilidad que tenemos es de darle el significado a la palabra Elohim según lo dicen o lo expresan los demás textos de lo que expresan los demás textos de esta palabra cuando se refiere al que hizo los cielos y la tierra.
y lo que expresa es que es el único Elohim. O sea, esto es vital, esto es un tips que nos puede dar, que nos está dando aquí, o que yo estoy dando aquí, es que, mira, cuando una persona quiere estudiar sobre una palabra que tiene varios significados y dice, pero es que aquí puede decir esto, también puede decir lo otro, pues la asignación es buscar todas las referencias que hablen del significado de esa palabra cuando se está hablando de una referencia de ese tema. Por ejemplo, ahora vamos a ver a qué se refiere Elohim o cuál es el significado de la palabra Elohim cuando se refiere al que creó los cielos y la tierra. Si usted quiere ver qué significa Elohim cuando se refiere a los ídolos, pues tiene que buscar todas las referencias que se refieran a los ídolos y ver cuál es el significado o la aplicación que se le da cuando se refiere a los ídolos. Si se refiere a los ídolos como un ídolo, pues tú dices, mira, por lo que ella es un ídolo, no hay más de un ídolo. Pero como cuando uno la analiza, ve que cuando dice ídolos, dice que hay muchos ídolos y inclusive menciona bastantes nombres de los ídolos, como Moloch, utiliza también a, 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 a Istar, utiliza a Cera, utiliza a montones, a Baal, montones. Pero ya uno sabe que hay más de uno. Ahora, cuando utiliza Elohim, cuando se refiere al Elohim que creó los cielos y la tierra, vamos a ver si se refiere a uno o se refiere a varios. Esto es algo que tenemos que analizar y verlo para tomarlo en consideración, ya que es la manera más ética y más clara para nosotros poder entender la escritura. Así de sencillo. Para nosotros poder entender la escritura en una aplicación más correcta, tenemos que entrar en este proceso de examen, de estudio y de análisis de una manera ética. Y obviamente el Padre nos revela por medio de su Ruach, nos va llevando a cada uno de los temas. Pero vamos a ver lo que dice. Yo sé que lo que dice y expresa es que Él es único y uno y no hay nada que se iguale y que solo Él fue el que hizo todo. Pero vamos a ver qué dice Isaías 43:11. Dice, ninguno sino yo, Yuhei Wahei. Fuera de mí nadie puede salvar. Solamente yo predije el futuro y yo hice que sucediera lo anuncié. Y ningún Elohim extraño estaba entre ustedes. Así ustedes son mis testigos, declara Yuhei Wahei, y yo soy Él. Aún antes que hubiera día, yo soy. Nadie puede librar de mi mano. Cuando yo actúo, ¿quién puede revertirlo? Esto es Isaías 43:11-13. Aquí está hablando de que Él es el que hace todo, el que predice las cosas y el que hace que se hagan. En Isaías 44:6 dice, así ha dicho Yuhei Wahei, el rey de Israel, su redentor, Yuhei Wahei de los ejércitos. Yo soy el primero y soy el último y fuera de mí no hay Elohim. ¿Quién como yo puede anunciarlo? Puede proclamarlo e igualarme en eso. Así como yo dije el futuro a un pueblo antiguo que les predije sucesos venideros. No se asusten, no tengan miedo. ¿No predije desde antaño? ¿No predije y ustedes son mis testigos? ¿Hay algún Elohim entonces aparte de mí? No hay otra roca, no conozco ninguna. Así ha dicho Yuhei Wahei, tu redentor, el que te formó en el vientre. Yo, fui yo. Yuhei Wahei, el que hizo todo. Yo solo desplegué los cielos y sin la ayuda de nadie extendí la tierra. Soy el que anula los oráculos de los adivinos y hago quedar mal a los pronosticadores. Soy quien hace volver atrás a los sabios y convierte en necedad su erudición. Esto es algo que el Eterno menciona diciendo que Él fue solo el que desplegó los cielos y la tierra. Y no había nadie con Él. Nadie. Pero mira lo que dice Proverbio. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, pero voy a traer aquí un texto extra para que podamos analizar y ver realmente que Elohim, Él fue el que hizo todo. Dice Proverbios 8:22. Me produjo al principio de su camino como la primera de sus obras de antaño. En el pasado distante
fui formada al principio en el origen de la tierra. No había abismo cuando fui producida, ningún manantial rico en agua. Antes de que se afianzaran los fundamentos de las montañas, antes de las colinas nací yo. Él no había hecho todavía la tierra y los campos, ni los primeros terrones del barro del mundo. Yo estaba allí cuando él puso el cielo en su lugar, cuando fijó el horizonte sobre el abismo, cuando afirmó el cielo arriba y brotaron las fuentes del agua o las fuentes del abismo, cuando le asignó a sus límites al mar para que sus aguas nunca transgredieran su mandato. Cuando fijó los fundamentos de la tierra, yo estaba con él, como confidente, una fuente de deleite cada día, gozándome delante de él todo el tiempo, gozándome en su mundo habitado, deleitándome con la humanidad. Este es un texto que se le llama también un texto mesiánico porque se refiere a la sabiduría como el Mesías. Y aquí, si nosotros lo analizamos, vemos que dice, yo estaba con él y él hizo esto y él hizo esto. No habla de que ellos o más de uno, dice él. Y así hay muchísimos textos más, pero en esto específicamente dice que él fue el que hizo todo y él y nadie más. Y se refiere a él como yo y no nosotros, como lo interpretan algunos que interpretan que a Elohim como dioses en este texto y no como Dios. En este caso, aunque así la traducción de Dios o de dioses no es la mejor, que hay cosas que hay que aclarar, no es la mejor, ya que esta palabra viene de theos, que es una palabra griega que se utiliza para referirse a los ídolos, pero Elohim se utiliza en la escritura no solamente para referirse a los ídolos, sino a los ya antes mencionados, incluyendo al creador de los cielos y la tierra, ya que la interpretación más correcta en este texto para mí, no solo para mí, sino para la mayoría de los estudiosos de las escrituras, también están de acuerdo que sería el Todopoderoso o la fuerza, debido a las interpretaciones de que el Eterno se describe a sí mismo como uno y yo y no nosotros, o sea, se describe de manera singular y no plural en todos los textos de la Escritura. O sea, en todos los textos de la Escritura el Eterno siempre se describe como Ejad, como uno, como uno, como uno. Nunca dice que son dos, nunca dice que son tres, nunca dice que son cuatro, nunca dice que son cinco, perdón, nunca dice que son siete, nunca dice que son nueve. Dice uno y único. Dice, y no hay nadie fuera de mí. Esto es un principio bíblico, ¿verdad? Pero hay que reconocer y entender, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de los problemitas con la interpretación singular y no plural. Y hay que ser, ¿verdad? Traigo esto para ver y dejar explicar, ¿verdad? Que no es algo que uno saque así a la ligera. Uno ve todo, o en este caso traté de ver todos los que yo pude, todas las diferentes circunstancias de por qué las personas pueden interpretar de una manera diferente a la que yo lo entiendo. Y esta es una de las que traje, ¿verdad? Y es que, mira, según la interpretación que acabo yo de dar, es que la palabra Elohim en Bereshit 1.26 debería ser singular y no plural. Pero hay todavía un problemita que hay que resolver. ¿Qué será ese problemita? Ese problemita es que el verso dice hagamos. Y esta palabra es plural y no singular. Y pareciera que encaja con la palabra de dioses y no de Dios. Pero si estamos de acuerdo que todas las veces que el Elohim de la Escritura se refiere a sí mismo como uno y no unos, y yo y no nosotros, debemos de entender que debe de haber algo que nos aclare esta aparente contradicción. Tal vez una palabra añadida en nuestras versiones o una interpretación mala de la palabra hagamos en el idioma hebreo. Pero para esto vamos a leer el texto en el idioma hebreo. Vamos a ver qué dice. Bereshit 1.26. Dice así. Wayomer Elohim na Shem Adam Belsamenu Kitmutenu. Esto en español se traduce. Y dijo Dios, hagamos al humano a nuestra imagen y a nuestro parecido o nuestra semejanza. Entonces, no hay manera de decir que hay un error en la traducción de hagamos. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto
para que entendamos mejor el texto, ya que si decimos que esto dice hagamos de una manera y lo interpretamos así, de hagamos juntamente con lo demás, puede decir, ¿verdad?, que este texto fue de manera plural y puede dar a pensar que dice que el Eterno no fue el único que hizo los cielos y la tierra, sino que fueron varios. Pero tampoco podemos decir que la palabra hagamos no está, porque sí aparece. O sea, no podemos decir que no aparece, pero tampoco podemos decir que esto es algo plural, porque sería contradecir todos los demás textos. Pero la misma escritura nos da la manera más correcta de interpretarla cuando usamos este recurso de remes. Leamos un poco del contexto en Bereshit. Vamos a leer un poquito de Bereshit 1:1, que dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Yo creo que aquí es que está la clave. Empezando Bereshit 1:1. Porque dice, antes, o lo que dice aquí, ¿verdad? Lo que se interpreta es que antes de hacer al hombre, Elohim ya, o el Todopoderoso, ya había creado a los cielos y a la tierra. O sea, ya había creado todo lo que había en los cielos, la hueste celeste, a los malak, a los ángeles, los mensajeros, que es la palabra más correcta, mensajeros. Entonces, ¿a quiénes les está hablando Elohim y a imagen y semejanza de quienes creó al ser humano? Pues según el contexto de la escritura, pues a imagen y semejanza de los mensajeros o de los ángeles. Pero para aclarar esto y para yo poner mi argumento de por qué yo entiendo que hizo al ser humano a imagen y semejanza de los mensajeros, vamos a leer un poquito, ¿verdad?, para ver los textos que en mi opinión lo confirman. Leamos Salmo 8, 4 y 5. Dice: pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? El ser humano para que de él te ocupes. Sin embargo, lo hiciste poco menor que los seres divinos, o que en esta ocasión traducido dice, lo hiciste poco menor que los ángeles. Lo coronaste de esplendor y dignidad también. Leamos los personajes de la escritura que se encuentran con mensajeros. Esto es otro argumento más. Primero es Salmo 8, 4 y 5, y el otro argumento es que yo traigo son esos momentos donde los profetas o algunos personajes de la escritura se encuentran con los mensajeros, y esos mensajeros se presentan como semejantes a ellos. Aunque la escritura dice en hebreo que el Eterno hace a los malak, a los mensajeros, y los envía como vientos o espíritus, y a sus siervos como llamas de fuego, esto con el propósito de servir a los herederos de la salvación. Y en Hebreos 1:14 lo dice, ¿acaso no son todos espíritus servidores enviados a servir a favor de los que han heredado la salvación? Así que aunque al igual que nosotros son espíritus, son un poco mayor que nosotros, pero sí semejantes, como por ejemplo, pueden interactuar con nosotros, con semejanzas humanas. O sea, nosotros podemos verlo a ellos como en ocasiones, cuando el Eterno lo permite, como semejanzas humanas. Leamos Josué 5, 13 al 15, que dice: aquí es que donde Yehoshua o Josué ve un mensajero o un ángel con una espada en la mano y lo confunde con un varón y le pregunta: ¿de qué parte tú estás? ¿De los partes de los de Israel o de los enemigos? Y este ángel le contesta que es un capitán del ejército de Yuhei. Automáticamente Yehoshua reconoce que es un mensajero celestial y le da honor. No lo adora, le da honor en reconocimiento de lo que representaba en ese momento, que era la autoridad del Todopoderoso. El ángel interactúa con Yehoshua y le explica, y Yehoshua, ¿verdad? Él le dice a Yehoshua en esa ocasión: quítate las sandalias, en el lugar donde estás pisando es Kadosh, santo. Y también vimos como, ¿verdad?, varios dentro de lo que es Manoa, la mamá de Sansón. De momento ve y dice: mira, se me apareció. Ella habla con él, le pregunta, le dice cosas. Jacob también. Muchos personajes de la escritura se presentan y se ven como si fueran a tú.
dependiendo, ¿verdad?, cómo el Eterno quiera transmitir y envía esos mensajeros para hacer su función. Por aquí veremos, ¿verdad?, que Yehoshua o Josué interactúa con él, pero lo que quiero aquí voy a aclarar una aclaratoria, y es que aquí no está diciendo que él lo adoró, ¿verdad? Esto es lo que quisiera aclarar, sino que hizo un gesto de honor, y esto se practicaba mucho con respeto, como respeto, y no necesariamente a la persona, sino a lo que la persona representaba. Por ejemplo, los reyes se les rendía honor y respeto, no mirándola a los ojos, postrándose mientras él pasaba o manteniéndose de pie mientras él daba su discurso. La palabra que se utiliza en este pasaje es shakha, que significa postrarse o homenajear. Esto es diferente a la palabra adorar, que en cierto aspecto la palabra más correcta en adoración es abodá, y viene de la raíz abad, y se refiere a rendir un servicio al Eterno. Y esta palabra es la que se usa para referirse a servirse al Todopoderoso, sea por medio de una ofrenda, un sacrificio, un servicio de acciones. Esta palabra abodá es la palabra que aparece en Éxodo 10:17, cuando Moshe le dice a Faraón: deja ir a estos hombres, deja ir a mi pueblo para que le sirvan a Yuhai su Elohim. Así que servir es la palabra que se traduce de abodá. Así que abodá solo se da al Todopoderoso y a ninguna otra cosa, sea humano o no, como le contestó el Mesías al adversario cuando le ofrece los reinos del mundo, si le ofrece un servicio o si le adora, como se traduce. Y el Mesías le contestó: escrito está. Mira lo que le contestó: escrito está, solo al Adón tu Elohim le adorarás y le servirás. O sea, solamente al Adón tu Elohim tú le vas a servir una abodá. No es lo mismo que shahá. Shahá se hace mucho, no solamente al Eterno, sino también se le hacía mucho a los reyes o a las personas. Inclusive, en una ocasión dice que Jacob hizo shahá, ¿verdad? Se postró varias veces antes de llegar a Esaú, para ver, ¿verdad? Decirle a Esaú: mira, mi actitud no es de pelea. También se dice que cuando en una ocasión David va de camino hacia este hombre que le negó darle lo que tenía, ¿verdad? Parte de lo que tenía para suplir al ejército de David, se le aparece la esposa de este hombre y dice que se postró cuando lo vio. Y así también aparece en muchas ocasiones, cuando inclusive David se postró frente de Saúl en ocasiones. Y vemos que esto se hacía en honor, en respeto. No solamente a lo que era la persona, sino a lo que representaba. David se postraba porque decía: este es el ungido del Eterno. No es que Saúl, es que él es el ungido del Eterno. Pero abodá no. Abodá es al Eterno, no a más nadie. Otra de las cosas que tenemos que semejante, ¿verdad?, a los malajim, es que rendimos servicio o abodá solo al Todopoderoso. O sea, nosotros no solamente somos los únicos que rendimos honor al Todopoderoso, los malajim también lo hacen. Y esto aparece en el Salmo 103:20, ¿verdad? Donde la Escritura nos enseña que el Eterno dice: bendigan a Yuhai Wahai ustedes sus mensajeros poderosos, criaturas que cumplen sus órdenes, siempre obedientes a sus mandatos. O sea, los malajim también tienen mandatos y ellos lo obedecen, hacen abodá al Eterno. Salmo 148:2 dice: alábenlo todos sus mensajeros, sus malajim, alábenlo todos sus huestes. En Hechos 10:25 vemos como nosotros también solamente hacemos abodá al Eterno. Y dice: cuando Shimón Kefa iba entrando, Cornelio le salió al encuentro y se echó a sus pies y le rindió homenaje, o le rindió le quería rendir una abodá. Pero Shimón se lo levantó y le dijo: levántate, yo también soy un simple hombre. En Apocalipsis 22:8 dice: yo, Johanán, soy el que ha oído y ha visto estas cosas. Como las oí y las vi, me postré para adorar, para hacer una abodá a los pies del mensajero, porque aunque entendía que solo es abodá al Eterno, es que lo que él vio lo llevó a hacer algo, porque se sintió tan impresionado, ¿verdad? Que él dijo que no pudo hacer más nada más que postrarse y tratar de hacer una abodá.
Pero el mensajero al mensajero que nos trae, pero el mensajero le dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, los Nebuá, los Neviín, los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Haz abodá a Yuhei Wahei solamente. Otra de las cosas que también tenemos es que todos los malajim y nosotros todos estamos bajo la autoridad del Mesías, de más nadie. Dice Mateo 28:18. Yeshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. O sea, los malajim y nosotros. Si nos damos cuenta, lo que es el libro de revelaciones o de las visiones es una palabra que un mensajero le está dando a Yohanan y dice que ese mensajero dice que el que lo mandó a él fue el Mesías. Dice, el Mesías me mandó a mí a decirte a ti lo que el Padre le dijo que te dijera. Otra de las cosas, ¿verdad? Es que también tenemos en parte posibilidad de desobedecer. Esto está en Judas. En Judas 1:1 nos dice que los mensajeros que no guardaron su posición y que se fueron tras las cosas que no tenían que hacer. Segunda de Pedro 2:4 también dice que si el Eterno no perdonó a los ángeles que desobedecieron, tampoco nos va a perdonar a nosotros. O sea, los ángeles malajim también tienen la oportunidad de desobedecer. Y también que son creados igual que nosotros. Esto lo aparece, ya lo leí anteriormente, en Salmos 8:5. Ahora bien, yo entiendo, ¿verdad? Esta es mi opinión. Porque es mucho más correcto pensar que somos hechos a semejanza de los malajim y no del Eterno. Porque aunque en muchas ocasiones se relata en la Escritura al Eterno como si tuviese manos, pies, ojos, oídos, que baja a la tierra a ver a los humanos, que tiene sentimientos, que se pone triste, que se emociona, que se ríe, etc. Hay muchos textos que dejan claro que el Eterno no es hombre, como en Primera de Samuel 15:29, que dice, además, el esplendor, o refiriéndose al Eterno, el esplendor de Israel no engaña ni cambia su parecer, porque él no es humano para cambiar de parecer. En la versión que nosotros estamos acostumbrados a leer dice, porque la gloria de Israel no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así también estamos acostumbrados a leerlo. Otra de las cosas es, ¿verdad?, que el Eterno no solamente no es hombre, sino también que no es igual. No es igual a nosotros. Salmos 50:21. Dice, si dejara yo de actuar cuando haces estas cosas, pensarías que yo soy como tú. Esto es una de estas retóricas diciendo, que yo no soy hombre, yo no soy como ustedes. Tú así que te censuro y te confronto. Job también explica en varias ocasiones esto. Dice que como que no ten piedad de mí, tú no eres hombre, tú no, ¿sabes?, no padeces, tú no ¿sabes? Ten piedad de aquellos que padecemos. Estoy parafaseando un poco, ¿verdad? Pero dentro de todo ese es tratar el mensaje que él quiere decir. Deuteronomio 6:4 también habla un poco, ¿verdad? Y dice, escucha Israel, Yuhei Wahei, nuestro Elohim, Yuhei Wahei, solamente uno es. O Yuhei Wahei, esto es algo que dicen todos los israelitas todos los días. Shema Israel, Elohim, Eloheinu, Elohim, Ejad. Inclusive en una ocasión le dijeron a Mesías, ¿cuál es el primer mandamiento? El mandamiento más grande. Y él dice, Shema Israel, escucha Israel. Elohim, Eloheinu, Elohim, Ejad. Elohim, tu Dios, es uno. Elohim, uno es. Eso es un principio básico que tenemos que entender todos. Otra de las cosas es que nadie lo puede ver. Esto es algo que dice la Escritura en Primera de Juan 4:12. Dice, Yuhei Wahei les habló desde el fuego. Ustedes oyeron el sonido, las palabras, pero no percibieron ninguna forma. Nada sino una sola voz. O sea, no vieron nada. Hebreos 8:6
perdona, en Timoteo 6:16, también dice que al Eterno nadie lo ha visto y que nadie lo verá. Si no me equivoco, ese es el texto donde él dice: Eterno nadie lo ha visto y nadie lo verá. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es lo que quiere decir el escritor cuando le adjudica al Eterno características humanas? Aunque esto lo voy a tratar en detalle en la próxima parte del estudio, sí puedo adelantar que esto de relacionar al Eterno con características humanas se le llama antropoformismo. Pero lo que sí no se puede negar es que tenemos varias cosas semejantes al Todopoderoso, pero no físicas, sino de acciones, como por ejemplo ejecutar juicio, tener misericordia, ser bondadosos, amar, ayudar y estar apartados de la maldad. Esto en nuestro nivel de comprensión, que es limitado, no en el del Eterno, que es ilimitado. Pero el punto es que la comprensión del capítulo de Génesis 1:26 no debe de interpretarse de manera literal, sino que usando el remes hay más información que nos ayuda a comprender mejor el texto. Aunque se complicó un poquito más, como estuvieron viendo, nos aclara muchísimas cosas. Entendemos cómo entender mucho mejor no solamente el texto, sino también entender quién es el Eterno, cómo realmente Él se describe, cuando Él habla, qué significa realmente ser Ejad, qué textos de la Escritura también aclara un poquito más, ¿verdad? Como fuimos tratando de buscar los textos aquí un poco escritos de cómo Él se refiere a sí mismo cuando se habla al pueblo, y así nos evita a nosotros estar divagando y estar tratando de llegar a una conclusión de ver quién es el Eterno, quién será el Eterno. Mira, para aclarar un poquito más, yo creo que si entendemos esto, vamos a entender perfectamente. En el Evangelio de Juan 1:18 dice: al oír nadie lo ha visto jamás, pero al Hijo, al unigénito que está en su regazo, a Él se ha dado a conocer. Vamos a seguir. En este nivel de interpretación llamado remes es el que se utiliza para saber cómo debemos practicar un mandamiento o para poder comprender la idea que transmiten los autores de la escritura y de ahí sacar una interpretación y aplicación más correcta, sea nuestra vida personal o familiar o respecto a la sociedad, como por ejemplo, se utiliza este método para saber qué debemos de hacer en Shabbat, cuándo comienza, cuándo termina, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, la actitud que debemos tener durante ese tiempo, al igual que los demás días santos, días Kadosh o días consagrados por el Todopoderoso para mantener una relación con su pueblo. También se le llama a estos días Yom Tov o los días buenos o las convocaciones. Estas son Pesach, el 14 de Abib o Nisan, Maxad, que son 7 días después, 7 días después de este día, Shavuot o Pentecostés, son 49 días después, Yom Teruah, primer día del séptimo mes, Yom Kippur, día 10 del mes 7. También Yom Kippur, el día 10 del mes séptimo, Sukkot, el día 15 del mes séptimo. Esto dura 7 días. Y nos enseña, ¿verdad? Qué hacer y qué no hacer en estos tiempos. Pero se aprende utilizando este nivel de remes, que es estudiando los diferentes textos que hablan del tema y de cómo los hombres de la escritura lo practicaban bien, para nosotros ensayarlo de la mejor manera que podamos. También se utiliza esto para ver que nosotros, por ejemplo, si la escritura dice, mira, no hagas esto, por ejemplo, si la escritura dice, mira, no debes de hacer X cosa, pues sabemos que una cosa que sea mayor que esa, pues obviamente aunque la escritura no lo dice, no la vamos a hacer. Por un ejemplo, si la escritura dice, mira, no maltrates a tus hijos, pues obviamente que tenemos que hacer, si me dice no maltrate a mis hijos,
Pues, obviamente tampoco debo de maltratar a mi papá, tampoco debo maltratar a mi mamá. O sea, si dice honra a tus padres, pues obviamente tengo que decir, pues si estoy honrando a mis padres, pues es lógico que tengo que honrar a mis abuelos. Y cosas así se deducen basado en ese nivel de remix. Ahora vamos para Drash. Drash es, ¿verdad? Si alguna persona que en este estudio, ¿verdad?, está un poco familiarizada con algunas palabras en hebreo o con algunos estudios de personas que utilizan palabras hebreas, puede que al leer esta palabra le venga a la mente la palabra midrash, ya que la palabra midrash viene de la palabra darash, que significa investigar. En pocas palabras, es hacer una exégesis de cada texto para tener una comprensión más exacta del tema. Que esté leyendo de aquí es que los estudiosos sacan un midrash, o como se le conoce en nuestro idioma, parábola o cuento. Hacen un midrash o parábola para traer una enseñanza de lo estudiado o la idea principal de diferentes maneras, o a los oyentes, de manera que puedan comprender la enseñanza bíblica. Pero hay que recalcar que estos midrash o parábolas pueden ser sacadas de una historia real, como de una leyenda, o creada por el mismo expositor. Esto es algo que debemos tener bien claro, ya que el objetivo del expositor no es que nos enfoquemos en el midrash, sino en la enseñanza. A esto se le llama musar, que significa enseñanza, corrección, disciplina moral o de otra índole. Y esto se comprende utilizando este recurso de drash. Esto es investigar o rebuscar. En pocas palabras, utilizar la mente y pidiendo revelación de nuestro Padre. Este recurso de midrash, para ampliar la comprensión de lo que se requiere enseñar o para traer una enseñanza de la experiencia de vida de alguna persona, aunque el midrash no sea algo verídico. Por ejemplo, en la traducción judía hay libros que se le llaman los midrashim o que traen midrashim, como por ejemplo el libro de Yashar, que es una versión desde Génesis hasta la muerte de Josué. Este libro de Yashar se menciona aún en la escritura en el libro de Josué 10:13, en 2 de Samuel 1:18. Aunque en este libro hay muchos relatos bíblicos, también incluyen midrash, historias de lo que según el escritor vivieron estos personajes de la Biblia, unas verídicas y otras que hay que saber entenderlas de manera de enseñanza. Lo que sí es que trae información que no aparece en la Biblia, y que en algunos casos nos ayudan a conocer mejor lo que pasaron estos personajes y nos dan una amplitud de algunos temas que están en la escritura. Como por ejemplo, en este libro se relata que Caín y Abel ya tenían diferencias. También una información extra de lo que pasó en realidad según el libro con Lamec y su asesinato a un joven. En este libro de Yashar hay muchas historias. Por poner un ejemplo, un midrash judío que no es verídico, ¿verdad? Es que ellos dicen, ¿verdad? Traen un midrash de que cuando el pueblo de Israel estuvo allí en el monte Sinaí, que el Eterno le dijo que les iba a entregar la Torá, que les dijo, esta es la Torá, y les puso la montaña encima en la cabeza, como quien dice, si dices que no, te voy a aplastar con la montaña. O sea, lo que te queda es decir que sí. Y eso es un midrash que ellos traen, como para decirle, el Eterno los obligó a que ellos hicieran el bien. No sucedió literalmente, pero es una enseñanza que ellos quieren traer basado en ese midrashim. Pero así muchos relatos han sucedido. Hay uno que tal vez nosotros no entendemos muy bien o no conocemos muy bien. Pero en este libro de Yashar hay una historia de Ismael, cuando dice que Abraham lo despide y luego Abraham va a visitarlo en uno de esos días a Ismael, y cuando llega a la carpa de Ismael no está, la que está es su esposa, y su esposa ve que llega Abraham y se quedó adentro de la carpa, no lo recibió, no le dio agua, no le dio agua tampoco a los camellos, no honró a su suegro. Y
Abraham le dice, mira, Ismael, ¿cuándo llega? No, él no va a llegar por varias semanas. Entonces Abraham le dice, pues mira, dile a Ismael que dije yo que el clavo que está aguantando su estaca no sirve, se le va a caer. Algo así dice, estoy tratando de parafrasear, pero acordándome del Midrash, estoy tratando de acordarme del Midrash. Y le dice, pero lo importante no es esto, lo importante es la enseñanza que se quiere traer, para que vean que nosotros utilizamos este refrán y no nos damos cuenta de dónde sale. Y le dice, dile que ese clavo que está aguantando la estaca no sirve para nada, que lo saque porque se le va a caer la carpa. Ismael, que era entendido, cuando llega la esposa le da el mensaje que le dijo Abraham y no entendía realmente el mensaje. Y se lo dice a Ismael, mira, llegó tu papá y se fue porque tú no ibas a llegar, pero me dijo que te dejara este mensaje. Ismael lo entendió y cuando pasa el tiempo viene Abraham y vuelve a visitar a Ismael y Ismael no está tampoco y está otra esposa que no es la primera. Y esta esposa cuando ve a Abraham, antes de que Abraham llegue, empieza a servir, lo ve desde lejos, viene a hacer el servicio de honrarlo, le da agua a él, a los camellos, a los que vienen con Abraham, les prepara comida, lo pone, pero le dice, mira, Ismael no viene por 2 semanas, si quieres esperarlo, no, yo me voy a ir, pero dile a Ismael que guarde bien ese clavo y esa estaca en su carpa, porque se ve súper linda y está súper ordenada y así se va a quedar firme y no se va a caer. De este relato sacaron el refrán que dice, un clavo saca otro clavo. Nosotros lo hemos escuchado muchísimas veces, un clavo saca otro clavo. Viene de un trasfondo hebraico. Y así por el estilo. O sea, midrashim que aparecen como para traernos una enseñanza. Pero vamos a seguir. Con el tiempo, ¿verdad? Se siguió usando estos midrash para la comprensión de la escritura y la enseñanza de ella, pero también se empleó este recurso para hacer que el oyente se esforzara para descifrar qué quería decir el expositor a través de su midrash. Por ejemplo, se exponía un midrash y sus discípulos le decían lo que se comprendían de él, del midrash, o como también se le conoce sipur, o cuento. Esto era difícil ya que solo el expositor sabía la idea que quería transmitir y solo aquello al que el expositor se lo revelara. Así que los midrash se exponían en varios niveles, unos para que todos lo comprendieran y otros para que solo lo entendieran unos pocos. Cuando entendemos esto, podemos entender mejor cuál era la intención del Mesías Yeshua cuando exponía sus parábolas o sus midrash, que vuelvo y repito, no necesariamente tenían que ser sacados de algo verídico. Ahora vamos a hablar un poquito de la advertencia con los midrash. Advertencia con los midrash. Como he escrito antes, los midrash pueden ser sacados de alguna historia verídica o de una leyenda, ya que el fin del midrash era traer un musar. Perdón. O enseñanza, sea de corrección, moral o espiritual. ¿Y por qué digo que hay que estar atentos a los midrash? Porque si es verdad que trae una enseñanza, también muchos lo utilizaron para afirmar su postura y darle validez a cosas o a temas sobre doctrina o acreditarse puestos que en realidad no tenían importancia, que no tenían importancia en sí y ni se podían confirmar por la escritura. Y de esto es lo que Shaul nos exhorta a que no prestemos atención a estos midrash que tienen como fin hacernos creer algo que la escritura no enseña ni tampoco tiene algún valor para traer edificación a nuestra vida. Esta exhortación aparece en la mayoría de las cartas, pero lo dice específicamente en 1 Timoteo 1:4 y en Tito 3:9. Ya que a estos chavos no les está diciendo que no crean en los midrash, sino que a aquellos midrash que vienen con la intención de discutir o afirmar cosas que no traen edificación, que ni les presten atención. Pero los midrash que cuando vienen con el propósito de fortalecernos en la fe
revelarnos una enseñanza para nuestra edificación, esos sí son de provecho. O sea, hay midrash que solamente vienen a traernos que si genealogía, ¿no? Que si porque yo soy del linaje tal, porque acuérdate de lo que dice este midrash y tal, o tratar de discutir. Eso la escritura enseña que no, ni le prestemos atención, que no perdamos nuestro tiempo en estar divagando, tratando de convencernos o discutir sobre ese tema. No vale la pena. Pero vamos a seguir. Así que este nivel de Drash es súper útil para comprender mucho mejor los textos de la escritura, los temas, la enseñanza que trae cada historia, conocer mejor a los personajes y para poder transmitir el mensaje a los oyentes según el nivel de comprensión que tengan. Por ejemplo, si son niños, pues se les trae un cuentito o una historia para que ellos en su nivel puedan comprender la escritura. Si son jóvenes o si son adultos. Así que no debemos olvidar que el Shab es la columna. El Reme nos demanda analizar el tema y el Drash a indagar mucho más y ver las diferentes enseñanzas e interpretaciones que se pueden comprender de la escritura de manera responsable. Sod o misterios, algo oculto. Aquí en este nivel de interpretación es que muchos de los llamados judíos no creyentes en el Mesías Yeshua y los creyentes en el Mesías Yeshua tenemos muchas diferencias. Aunque en los primeros 3 niveles también, pero específicamente en este tenemos muchas más. ¿Por qué? Porque aunque ellos reconocen que la escritura hay sod o misterios o textos en código que revelan mensajes y que en algunos solo el Todopoderoso es quien nos puede dar a conocer estos misterios o códigos cuando se trata de reconocer que algunos de estos misterios o códigos se refieren a Yeshua, al Mesías, ellos niegan que se refieran al Mesías. En otras ocasiones dicen que sí se refiere al Mesías, pero que no se ha cumplido, ya que al rechazar a Yeshua como el Mesías, pues tienen que decir que no se ha cumplido la profecía, el misterio, ya que eso sería aceptar que el único que ha cumplido con esos requisitos es Yeshua el Mesías, o como se le conoce en Occidente, como Jesús. Estos misterios se nos sirvieron a nosotros en bandeja de plata. Esto hay que reconocerlo y aclararlo y dar cola cabot, ¿verdad? Dar exaltación a nuestro Padre Celestial. Toda exaltación a Él porque se les revelaron a sus mensajeros. ¿Por qué digo esto, verdad? Porque se les fue revelado a los discípulos del Mesías y luego a Shaul, que también fue discípulo de Mesías, pero no lo vio. O no estuvo mientras él estuvo aquí, ¿verdad? En la tierra en sus años de vida. Estos misterios solo pueden comprenderse o ser decodificados o descodificarlos por revelación divina. Por eso es que los líderes del pueblo mataron a Yeshua, el Mesías, porque ellos esperaban, porque no entendieron estos misterios. Y esto lo expresa en 1 Corintios 2:6 Shaul y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no es este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Elohim, en misterio, en Sod, la sabiduría oculta, la cual Yuhei Wahei predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían ejecutado en el madero al Adón o al Señor, se refiriéndose a Yeshua. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman, pero nos las reveló a nosotros por el Ruach, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Elohim. Estos son algunos de los misterios que fueron revelados, y aquí expresa de que este misterio no le fue revelado a la mayoría de los príncipes del pueblo, porque si ellos lo hubiesen entendido, no hubiesen ejecutado al Mesías, Yeshua. Si el sumo sacerdote, que era de ese tiempo, y los líderes fariseos, los saduceos, hubiesen entendido esto,
no hubiesen ejecutado al Mesías, lo hubiesen exaltado, lo hubiesen tratado de hacer lo que en una ocasión se dice en la Escritura, que en una ocasión el Mesías estaba por un lugar, Yeshua, y se tuvo que ir porque empezó a captar que la gente de ese pueblo lo querían coger para hacerlo rey. Y él dijo, espérate, no, porque yo no he venido para esto. Eso va a ser más adelante. Yo vengo ahora primero para limpiar y santificar al pueblo por medio de mi muerte y resurrección. Yo vengo a darles perdón de sus pecados y a revelarles a ellos los misterios para que esta verdad no se quede aquí, sino que sea expandida por toda la creación, porque el Elohim de Israel es el Elohim de toda la creación. Y el propósito de él es que toda su creación sea salva. Y otro de los misterios que fue revelado a los mensajeros es que los gentiles estaban incluidos en el pacto con Abraham para que sean parte del pueblo del Eterno. No para que sean un pueblo aparte, ni para suplantar al pueblo que ya estaba, no. Para ser parte de ese pueblo y que de los dos pueblos hacer un solo pueblo. Y que ese pueblo tenga un solo pastor, el Mesías Yeshua. Otros misterios revelados son que muestran que en el principio de la promesa sí era celestial, cosa que entendieron los patriarcas, pero que debido a los propósitos, del Todopoderoso, le dio al pueblo una tierra terrenal, símbolo de la celestial, hasta el tiempo que viniera el Mesías a ser mediador del pacto con promesas mejores. En Hebreos, esto está en Hebreos 8:6, dice, pero ahora Yeshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior establecida sobre promesas superiores. Y en Hebreos 11:9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como tierra ajena. Eso está hablando de Abraham. Dice, viviendo en carpas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Yuhei. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido el cumplimiento de la promesa. Más bien las miraron de lejos y las saludaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de regresar. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso Yuhai no se avergüenza de llamarse Elohim de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En Hebreos 11:26 también habla de que Moshe también tenía esta esperanza y se consideró el oprobio de Mesías como riquezas superiores o los tesoros de los misraitas, de los egipcios, porque fijaba la mirada en la recompensa. Por la fe abandonó a Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. También hay otros textos, ¿verdad?, que son un poquito controversiales en lo que es el pensamiento de los que creen en Mesías a Yeshua como el Mesías y los que no creen que Yeshua es el Mesías. Pero aquí voy a hablar, ¿verdad?, de cómo entender los SOT. Voy a traer varios ejemplos sencillos de una manera de saber qué es un mensaje, tiene un SOT, usando la gematría, que esta para mí es una de las más peligrosas. No es que no se pueda usar, para mí es una de las más peligrosas debido a que muchas personas al comprender algunos mensajes utilizando la gematría, luego quieren aplicar esta gematría a todos los textos de la escritura y se ponen a sacar conclusiones que no tienen que ver nada con la enseñanza bíblica, porque aunque, como dije anteriormente, los SOT en muchas ocasiones no tienen relación con el contexto. De esto es lo que hablé cuando dije que hay algunas excepciones en los que hay un nivel de interpretación que no se ajusta al chat ni al contexto, ya que un SOT es un mensaje que hay dentro de otro, pero que no necesariamente tiene relación, ya que el propósito del SOT es de ser revelado en tiempos específicos y a personas específicas, según Colosenses 1:26-27. Dice, el misterio que habla había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido revelado a sus santos, quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio que entre los gentiles, que es el Mesías, es en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en el Mesías Yeshua a todo hombre. Ahora, el querer entender y aplicar esta gematría a toda la escritura es, en mi opinión, peligrosa y irresponsable, porque aunque el sol no tenga relación con el texto, nunca va a contradecir la unicidad armónica de la escritura, que es Emet. Y es que hay textos que son literales y el alterarlos con la gematría sería faltarles la verdad. Y es que muchos se vuelven tan fanáticos de la gematría que aunque la aplicación que hicieron no les da ningún mensaje coherente, se ponen a divagar y a esforzar la aplicación para sacarle un mensaje y cuando vienen a ver, están hablando de todo menos de la Biblia. Dicen, no, porque esta palabra en hebreo significa tal y el número o el valor numérico, como estaba hablando primero de Shab, el valor numérico y eso, pues aquí a veces dicen, mira, el valor numérico por ejemplo, el valor numérico de Shab es este, y esto significa esto y significa lo otro, y como esto significa lo otro, aquello significa, por ejemplo, por un ejemplo, no voy a decir que es lo que es algo específico, por un ejemplo, Shabbat es 389, y como Shabbat es 389 significa fuerza, y la fuerza viene, cuando uno la viene a analizar, viene y dice fuerza, tiene que ver con esta letra, y cuando viene a ver, está hablando de todas las letras del hebreo, está hablando de todas las fuerzas, menos del contexto, y no tan siquiera del contexto, puede ser que sea un sol, pero viene a hablar de todo y te habla de los números, te habla del resultado, te habla de la fuerza, te habla de los ojos, te habla de los pies, de las manos, de todo. Pero cuando uno viene y dice, pero ¿qué relación tiene que tener? ¿Qué relación tiene eso con el mensaje de la escritura? En ocasiones no tiene. Y se ponen a divagar y hablan de todo, y cuando vienen a ver están hablando de cuánta cosa hay menos de la escritura. Y esto es bien peligroso. Voy a hablar un poquito de la gematría, ¿verdad? Porque para que a los que no estén familiarizados con esto, la gematría es a lo que se le llama el recurso que se utiliza para ver un mensaje en los números. Por ejemplo, una frase se le suman las letras y el número de esa letra le dan un significado que trae un mensaje. Pero en la escritura, las letras, ¿por qué? Porque en la escritura las letras tienen un valor numérico. O sea, se suma el valor de cada letra y el resultado trae un mensaje como, por ejemplo, el número 7. Esto es una gematría bien aplicada y sencilla, sin estar divagando tanto. El número 7 lo relacionamos con perfección, el 12 con gobierno y el 6 con hombre. Esto es lo más sencillo, para que puedan tener un ejemplo más o menos de lo que es gematría. Aunque esto de la gematría aparece en la escritura, que hay que reconocerlo, ha sido usado de manera incorrecta en muchas ocasiones con propósitos equivocados. Por ejemplo, inclusive en el libro místico del Zohar, del judaísmo el Zohar, se utiliza la gematría para llegar a conclusiones de cómo se puede comprender los textos de la escritura, pero con el punto que quiero traer es que hay algunos sod o misterios que son revelados por medio de la gematría, y de la otra manera que también se revela es de manera divina. Pero hay que tener cuidado porque, mira, lo que es el Zohar a veces llega a conclusiones de que de tanta cosa que se mete, de momento te dicen, mira, sabes que tienes que poner esta figura de tal manera y tienes que ver, y cuando vienen a ver hablan de un hilo rojo, y cuando vienen a hablar van hablando de una manita, y cuando vienen a ver están envueltos en creer muchas supersticiones, y esto es algo bien delicado. Diferencias sobre los Sot que hablan del Mesías en Israel. Aquí traen varios ejemplos de cómo nosotros interpretamos estos Sot y cuáles son los argumentos que se utilizan en el judaísmo contemporáneo para negar que Yeshua haya cumplido con estas profecías. Esto nos va a ayudar a entender la postura de ellos y a nosotros poder entender mejor estos textos para nuestra edificación. Vamos a empezar el primero. Dice, Yuhai dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Enviará Yahweh desde Sion a la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tú eres el rocío de la juventud. Juró y Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en su ira. Aquí los que estamos familiarizados con lo que es el Nuevo Testamento, como la gente lo conoce, sabemos que está hablando del Mesías. Pero si lo vemos y no tuviésemos lo que es el Nuevo Testamento, no sabíamos realmente de quién está hablando aquí. Pero como se les reveló a los apóstoles, pues sabemos que a quien se refiere aquí es del Mesías. Este salmo, aunque fue escrito cuando David, aquí el salmista está hablando en Sot, que aunque el pueblo de Israel tenía una idea, no se les fue revelado hasta el tiempo del Mesías. Y nosotros lo sabemos porque está relatado en los capítulos del Brit Hadashah. Mira, lo enseña en Marcos 12:35. Dice, enseñando a Yeshua en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? Aquí Yeshua va a revelar este misterio. Dice, porque el mismo David dijo en el Espíritu Santo, dijo Yahweh a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. David mismo le llama Adón. ¿Cómo es que es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena manera. Aquí está hablando Yeshua diciéndole, ¿cómo es que yo soy hijo de David? Si aquí David me está llamando a mí Adón. El otro sot es que de este salmo es que el Eterno juró y dijo, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y sabemos que esto también es un sot y se refiere a Yeshua por lo relatado en Hebreos 7:14, que dice, porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moshe, tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otro de los sot son, Salmo 2:7, dice, yo publicaré el decreto, Yahweh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hebreos 1:5 lo especifica, dice que esto es un sot y lo revela, dice, porque ¿a cuál de los malachim Elohim jamás dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y ahora otra vez, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Hablando se refiere a Yeshua. El Evangelio de Mateo es el mejor que explica los sot que se comenzaron a revelar en sus tiempos, pero los del judaísmo contemporáneo niegan mucho de estos textos o de estos sot debido a que esto les daría crédito a los escritos de los apóstoles y por eso es que niegan que algunos textos que se mencionan en el Brit Hadashah tengan relación con el ministerio del Mesías esperado, pero los líderes de Israel antes de la época del Mesías y un poco después sí creían estos sot que se referían al Mesías. Pero luego de esto los líderes comenzaron a estructurar sus posturas doctrinales y comenzaron a acomodar a su conveniencia para negar a Yeshua y empezaron a poner qué cosas debería de tener y cumplir el Mesías para declararlo como el verdadero Mesías. Esto se le llama, en cierto aspecto, la Guemará. Es normalmente la más que relata y la más que explica, no, porque el Mesías tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que cumplir esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro. Todo estructurado, obviamente, ¿verdad? Para que descalificar el ministerio de Yeshua. Conclusión. Como expresé en el principio de esta motivación, ¿verdad? Es de este estudio es que el creyente en la escritura, aquí ya estamos terminando, ¿verdad? Que el creyente de esta escritura, que el creyente al acercarse o que cuando pueda acercarse a la escritura con estas herramientas y le saque el mejor provecho a su estudio sin importar qué tema de la escritura esté estudiando o entendiendo lo que dice la escritura. En Mateo 7:8 dice, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre.
Estas son palabras de nuestro Salvador el Mesías Yeshua, que en otra ocasión también dijo: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el estudio de la Escritura nos va a enseñar muchísimo a nosotros quién es el Mesías, quién es Elohim, quién es realmente cada uno de los profetas, cuáles son sus profecías, qué realmente expresa el Padre por medio de sus mensajeros en cada tema de la Escritura, cómo quiere que nosotros la apliquemos, cómo quiere que nosotros la entendamos, cómo quiere que nosotros la enseñemos, cómo quiere que nosotros la vivamos. Es vital, realmente. Hay un dicho que dice que nosotros somos discípulos desde que nacemos hasta que el Padre permita o llevarnos en su reino cuando el Mesías venga, o llevarnos y guardarnos en un lugar de descanso hasta que el Mesías venga y entonces nos resucite. Una de dos. Pero somos discípulos. No somos, y el discípulo siempre tiene que estar en una constante aprendizaje. Constante aprendizaje. El Mesías dijo que nosotros fuera de él no podemos hacer nada, pero que si estamos juntamente con él, el Mesías nos va a hacer que demos fruto. O sea, nos va a enseñar para que empecemos a aplicar, pero que también nos va a ir limpiando para que sigamos dando fruto. O sea, seguimos aprendiendo y seguimos aprendiendo y seguimos dando fruto, pero seguimos aprendiendo y seguimos santificando y seguimos aprendiendo. Así que espero que haya sido edificación, ¿verdad? A cada una de las personas que lo lean, que lo vean, y que en la próxima ocasión que se acerquen a la Escritura usen estas herramientas, si es aplicable, y pidiéndole al Padre que nos siga perfeccionando, purificando para saber cada vez mejor cuál es su perfecta voluntad, haciendo diferencia entre lo que le agrada y lo que no le agrada. Y por supuesto, estimulándonos en la emuná y preparándonos para ese gran día donde el Eterno juzgará al mundo con justicia por medio de Yeshua, quien resucitó de entre los muertos, como dice Hechos 17:31, que dice: por cuanto ha establecido un día en el que ha de juzgar al mundo con justicia por medio del hombre a quien ha designado, dando fe de ello a todos, a resucitarlo de entre los muertos. Y nosotros sabemos que los que somos de él también seremos resucitados para vida eterna juntamente con él. Aleluya. Esto es algo que tenemos que reconocer y entender. Nosotros todo lo que estamos haciendo es con un fin, con el fin de perfeccionarnos, de llevar lo más alto o lo más cerca a la estatura del varón perfecto, de agradar, de ser mejores personas, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores servidores, dando testimonio en cada una de nuestras vidas, de nuestra generación, marcarla en cada paso que damos, en cada decisión que tomemos, y dejando huellas para aquellos que vienen detrás de nosotros. Pero marcando huellas para aquellos que están al lado de nosotros, también vean y digan: mira, esta persona está viviendo de una manera que es una manera íntegra, una manera de que está dando testimonio de que agrada al Padre, no solamente con sus dichos, sino con sus hechos. Ese es el propósito y el diseño de poder aprender, porque si aprendemos todo esto y no lo aplicamos, nos hacemos más y más, pero que más y más responsables, y vamos a tener mucho más juicio. Y esto no es para que diga: pues ahora no voy a aprender porque si no lo aprendo después voy a ser más responsable. No, al contrario, mientras lo aprende y es responsable y lo aplica, más bendición, más agradecimiento demostramos a nuestro Padre. Y más y más y más testimonio damos en esta generación que tanta falta hace de que personas le demuestren a ellos de que no todos somos iguales, que sí hay personas que queremos agradar a nuestro Padre, que queremos servirle de todo corazón y que realmente tenemos celo por la verdad, que no la vendemos. Así que la paz de nuestro Salvador sea con cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Y en la próxima vamos a estar hablando un poquito de lo que son los eufemismos, de lo que son los hebraísmos, de lo que son las diferentes características como el antropoformismo, varias cosas que también nos van a ayudar a aprender y a poder entender mejor algunas palabras o algunas frases de la Escritura que parecen decir algo que no tiene nada que ver con el tema. Y que al conocer estas herramientas y estos detalles, cuando nos acercamos a la Escritura,
con todas estas herramientas más las que voy a estar presentando en la próxima parte, podemos decir, wow, de verdad que ahora sí entiendo, ahora sí lo puedo aplicar mejor, ahora sí lo puedo expresar mejor, ahora cuando una persona me pregunte sobre algo, tengo una defensa mucho más clara para poder presentarle. No me tengo que sacar una de la manga ni decirle créelo por fe, no. Y le voy a decir, tú vas a tener fe porque yo te voy a traer la evidencia. Y en esa evidencia tú vas a creer y vas a estar firme en eso y de ahí no te va a mover nadie porque tú vas a tener la evidencia bíblica y la revelación de Rúa de que esto es así. Que la paz de nuestro Salvador sea con todo y hasta la próxima. Shalom.